Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Espero que todos estén conectados, que estén presentes. Cerramos la sesión del día lunes con el inicio de esta unidad relativa al gasto, a la teoría del gasto público, y platicamos sobre la definición de este término. Y les había manifestado que al analizar la definición del concepto gasto público, encontramos tres elementos importantes que se constituyen, diríamos, en requisito para poder considerar gasto público. Si se llenan esos tres elementos, que son que se dé un desembolso monetario de autoridad competente, que esté autorizada por la ley correspondiente y que esté destinado a satisfacer necesidades o servicios públicos. El gráfico acá pues les visibiliza esos requisitos o elementos para considerar el gasto público como el instrumento por medio del cual el gobierno, como representante del Estado, la renta que toma de la actividad económica, del Producto Interno Bruto, de la renta nacional o del ingreso nacional bruto, esté destinado a satisfacer esas necesidades de interés colectivo. De tal manera que, como ven, es un procedimiento de tomar a través de impuestos el aporte que cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas le damos al funcionamiento y sostenimiento del gobierno como representante del Estado, los regresa a la actividad económica, al circuito de la actividad económica, a través del gasto de gobierno, que es la categoría que ustedes han venido conociendo en las macros que han estudiado. Y para que se considere como tal, espero que comprendamos que debe llenar estos requisitos. El desembolso monetario por autoridad competente, pues lógicamente obedece a un procedimiento administrativo en que para poder funcionar o para poder atender en este gráfico el proceso educativo, por ejemplo, que es considerado en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, como un derecho humano, pues pueda ir al mercado y adquirir todos los insumos que se necesitan. Acá en este gráfico podemos ver qué es lo que se necesitaría, no precisamente en estas condiciones en que vemos la fotografía, sino es más para ilustrar que si el gasto público que está orientado a educación todavía tiene condiciones como estas similares, que podrían darse en alguna aldea de algún municipio del interior del país, pues requeriría de una mejor atención, mayor eficiencia, pero nos sirve a nosotros para comprender lo siguiente. Trayendo los aspectos teóricos desde el liberalismo para acá y sobre aquel principio de un Estado gendarme o que cumplía solo dos funciones absolutas y que este ente no genera renta, sino que solo era un consumidor más, se le veía al gobierno como representante del Estado tipo policía, parasitaria. Lógicamente debemos de comprender que en aquel contexto
Esa era la característica con tal de hacer valer los aspectos teóricos del liberalismo. Y que por lo tanto el haberlo tipificado como un gobierno parasitario, no aportaba nada a la economía, lo cual es evidente que no es cierto. Desde el momento en que le asignaron al gobierno, derivado de lo que platicamos, derivado de ese desarrollo de los derechos sociales que fueron plasmados en el viejo mundo primeramente como derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pues encontramos el aspecto dinámico positivo que de no darse este servicio, no se podría contar con el recurso humano con determinada calificación y apoyarle a través de la prestación de un servicio vía el gasto público a generarse capacidades, a generarse dote de capacidades, porque todos comprendemos, y espero que así lo vean ustedes, el ser vivo de este planeta más imperfecto somos nosotros los seres humanos. Y aquí podemos ilustrar y confirmar que somos producto de todo lo que escriben en nosotros desde que venimos al mundo, desde la concepción fundamentalmente, que científicamente se ha demostrado que lo que pueda vivir la mujer que está preñada, pues le traslada todos esos sentimientos y lo que ella vive en el ambiente en que se desarrolla. Pero este recurso humano, financiado por todos, luego de su calificación va a ir al mercado, va a ir a prestar sus servicios. Y como ven, el aporte de todos los guatemaltecos y guatemaltecas le van a permitir a las empresas contratar a este recurso humano sin ningún costo. De tal manera que a través del gasto público estamos generando externalidades positivas que, bueno, para un proceso productivo X necesitan un ingeniero, y ese ingeniero que está ya calificado y se calificó en la educación pública, pues a esa empresa no le costó nada, ¿no es cierto? ¿Ok? Este análisis se hace para explicar cómo a través del gasto público complementa el esfuerzo privado el Estado. Nos proporciona determinadas capacidades, dotes, que nos van a permitir generarnos un ingreso para poder atender nuestras necesidades y la de nuestra familia en el momento que hayamos nosotros tomado la decisión de formar una familia. Siguiendo esta línea de pensamiento, que no tiene absolutamente nada de ideológico, ¿sí? Vemos que a través de este proceso se coadyuva al desarrollo integral de la persona. Y se recuerdan ustedes desde qué siglo el ser humano se pone como centro, como objeto y sujeto de toda la actividad económica. ¿Por qué? Porque conforme los procesos se van siendo complejos, eh, se va a requerir de un recurso humano mucho más calificado. Y aquí mismo podemos comprender los otros insumos que se necesitan. Un aula, una pizarra con la educación tradicional,
hoy nuestra pizarra es esta laptop desde donde estoy trabajando, o esta computadora donde estoy trabajando, ¿sí? Que sería el equipo para poder desarrollar esta actividad, que es la que estamos haciendo en este momento. Y como ven, el gobierno utiliza solo insumos y por aquella característica que ya mencioné, parasitaria, el factor trabajo, en este caso el profesor, ¿sí? Dentro del proceso de producción de un servicio público o de proveer un servicio público, ¿sí? No tiene la característica de factor trabajo a pesar de que está generando un proceso de traslado de capacidades y de formación a los seres humanos. Pero como el principio del gobierno como representante del Estado no es el lucro, sino precisamente realizar la función de redistribución, pues lógicamente aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se redistribuye el aporte de todos y todas, y todas las guatemaltecas, ¿ya? De tal manera que para la economía pública el factor trabajo pasa a ser un insumo más, como la pizarra, como la tiza, ¿ya? Eh, y bueno, vimos el efecto dinámico al momento de que ingresa al mercado de trabajo con las capacidades que ella tiene para ir a formar parte de una ecuación de la economía privada que sí se orienta por el principio de lucro. Pero para fines nuestros, como ves todo lo que encierra, todo lo que hay, ¿ok? Lógicamente hay un desembolso monetario para poder pagar el salario del profesor, para comprar todos los insumos y equipo que se necesita. Y este gasto público, lógicamente, establece en el ordenamiento jurídico quién tiene la potestad o la competencia para hacer efectivo ese desembolso. ¿Ok? Y en este documento, denominado Constitución Política de la República, pues lógicamente está la estructura, organización del Estado. ¿Para qué? Para proteger y garantizar los derechos individuales y sociales del ser humano. Con esto comprendemos entonces a qué se refería el colocar como objeto y sujeto de toda la actividad económica, política, social, al hombre y a la mujer. Cuando comprendemos este concepto, veamos o vean ustedes cuánta información podemos desarrollar acá. En esta ley está el derecho humano a la educación. En esta ley está la autorización para que la institución responsable, en este caso el Ministerio de Educación, o si nos vamos a la Universidad de San Carlos o a la educación superior pública, lógicamente ahí está la autorización para que de forma centralizada, como lo hace el Ministerio de Educación, y o autónoma, como lo hace la educación superior, pueda buscarse el desarrollo integral de los y las guatemaltecas. De tal manera que con esto podrán comprender ustedes la tristeza, lamentablemente, de cómo se está llevando a cabo este proceso
de dotación de capacidades al ser humano, que es el que debe primar sobre cualquier interés de carácter político o de mantener un poder político en las condiciones en que nosotros estamos viendo en cada caso, de tal manera que cualquier desviación de eso lógicamente está haciendo menos eficiente ese proceso de formación integral del recurso humano. La parte macroeconómica no se ve esto desde la perspectiva de dotar esas capacidades, sino que ustedes, o lo vemos nosotros los economistas macroeconómicamente, sustentado en la teoría de Keynes, en que el gasto público allá es importante para el principio de la demanda efectiva, para poder, a través del gobierno, como vimos anteriormente, incidir, reorientar el proceso de la economía de todo el país, que es otro elemento que lógicamente va a hacerse a través de las funciones fiscales que el Estado participa. Entonces, cuando ves esta parte desde la perspectiva verdaderamente del quehacer, del rol que juega el gobierno como representante del Estado, y si desde el que barre hasta el que dirige estuviese consciente de ello, lógicamente tendríamos otro nivel de desarrollo relativo, que por el contrario nos hemos dado cuenta que este proceso, en lugar de potencializarse, hay toda una política para debilitarlo, tal cual estamos viviendo en la educación superior, con determinados fines aviesos. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, o espero que hayan comprendido. Si la cátedra lo que busca es que comprendamos y que podamos ya en nuestras palabras poder ver la importancia que el gasto público no solo juega para corregir ciclos de la actividad económica, sino en la otra función que ya vimos y vamos a desarrollar más adelante, la redistribución de esa renta, pero para generar economías externas, capacitando al ser humano y que pueda desarrollarse y desenvolverse en su función como eh, eh, factor trabajo calificado. ¿Ok? Bien. Dicho eso, pido la colaboración de uno de ustedes para seguir con el procedimiento en este tema. Por favor, alguien voluntario, mientras yo me tomo un poquito de café. ¿Usted me puede ayudar, María Fernanda? Claramente, evolución de la concepción del gasto público. Concepción clásica. Para esta corriente, los gastos públicos eran un consumo de la riqueza social, por lo que el Estado se ve como sujeto de decisión sobre cuánto y cómo debe gastarse en un Estado consumidor. No se admitía la posibilidad de un efecto positivo de los gastos públicos respecto al comportamiento del sistema económico. ¿Cómo ven? ¿Dónde encontramos sustentado la concepción clásica? Lógicamente, en la obra del padre de la economía, que ya saben ustedes que se llama
investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones. No es solo riqueza de las naciones, por favor. Sigamos, Mari, por favor. Concepción moderna. Tiene su fundamento en la teoría keynesiana. En esta concepción, el monto y tipo de clase de gasto público es uno de los elementos fundamentales de la determinación del Producto Nacional Bruto. Con Keynes, los gastos de gobierno inciden en el comportamiento de la actividad económica a través de la precisión de la demanda agregada. Gracias, Mari. A ver, tenemos a los clásicos en donde le daban al Estado, al gobierno como representante del Estado, una función eminentemente estática, no genera riqueza, y ya con lo que revisamos en los elementos del gasto público, vemos que incide en cada uno de los afortunados en este país de poder tener el acceso a capacidades que le permitan posteriormente sobrevivir a través de prestar ese servicio en la economía privada y o en el gobierno como representante del Estado. El aporte de don John Maynard Keynes, como les había anticipado, lo vemos más en el impacto que el gasto público tiene en la producción nacional. Y veámoslo de la forma más coloquial y sencilla. A través del gasto, el gobierno como representante del Estado se constituye en un consumidor más, en un demandante más de factores de producción que para el gobierno, repito, es insumo, y de los bienes, suministros y materiales que necesite para poder regresar vía ese gasto público la parte de la renta nacional que tomó a través de los impuestos. Pero ¿qué dice John Maynard Keynes? No, él dice que por ser parte o ser un demandante más con una capacidad de compra la más grande con relación a cada individuo como consumidor, lógicamente va a tener un impacto en la producción nacional. ¿Por qué? Porque está demandando materiales y suministros y lógicamente le está mandando el mensaje a la oferta, al proveedor, que tiene que producir más. ¿Ok? De tal manera que a través del gasto público por la corriente real en la adquisición del factor trabajo como insumo para el gobierno y todos los bienes materiales, suministros, requiere de el mercado, la posición que estoy explicando por la pregunta e inquietud de Ludwig es al revés. La demanda está creando su propia oferta. Ludwig nos escribía ahí, la oferta crea su propia demanda. No, este no es el aporte de John Maynard Keynes, ¿sí? Ese es de Juan Say. Él manifiesta y desarrolla su teoría a nivel micro. Y para que quede claro ese principio que la oferta crea su propia demanda, tienes que verlo en el contexto micro y en función a los gustos y preferencias y a lo que le llamó don Carlos Marx el chauvinismo de la mercancía. ¿Por qué razón?
Y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Voy a pedirle la colaboración a Mari que nos cuente. Usted podría desarrollar su trabajo todo el día con tacones de 10 centímetros. Depende, si no me levanto mucho de mi asiento, sí. Bueno, es decir, pero ahora, si le preguntamos, es importante, ahí va a ver lo bonito que sale acá. Si le pregunto, bueno, ¿que acaso no se sentiría más cómodo con otro nivel de zapato, con otro tipo, perdón, de zapato? Sí, claro. Entonces, ahí viene toda la guerra psicológica, todo el condicionamiento, tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Que dependiendo de la actividad en donde vas a participar, pues vas a llevar esos zapatos altos. ¿Me explico? Pero que no son racionalmente necesarios para la comodidad y que pueda uno desarrollar el ejercicio que nos lleva a ir de un lado a otro a pie. Lógicamente, ya en el cerebro y el mercado conoce cómo funciona el polo sur y el polo norte de nuestro cerebro, nos mandan el mensaje y ahí crean la necesidad. Ah, no, no, me tengo que ir a comprar unos zapatos altos porque a la despedida de soltera que voy o a la actividad que voy a ir a desarrollar de acuerdo a todo ese sistema y clasificación social, pues bueno, voy y los compro y te los pusiste una vez. Por eso le preguntaba si todos los días, ¿ya? Y ella me dice, no, estoy sentada, pero lógicamente no me va a estar apretando. Pero si vas a ir a parrandear, resulta que ves al final de la parranda que todo el mundo se quita los tacones y anda descalza. ¿Por qué? Pues le criaron por el evento, por el consumismo, por la vanidad, por lo que ustedes quieran, gustos y preferencias, ¿ok? Ese gasto privado que hace para poder estar a la moda, otro elemento importante, ¿no es cierto? Pero usé esto con el objeto de decirte, tiene razón, Sei, a nivel micro y para determinados productos. Pero te pregunto para terminar esto, Mari, ¿realmente para sentirte bien y vivir feliz y sentirte cómoda necesitas los tacones? Es decir, para cubrirnos los pies y que No. no nos lastimemos al momento de caminar, ¿sí? Pues lógicamente vas a decir, ah, pues es el principio que te explicaron en la teoría económica, el de la racionalidad. Y ahora comprendes que lo que estábamos viendo en los gráficos del gasto público, de la definición del gasto público, puedes comprender mejor ahora los aportes de la teoría objetiva. Y hoy por hoy, no me van a dejar mentir las colegas damas que van a las fiestas con tenis. Y ya se va volviendo común. ¿Por qué? Porque regresaste al punto de decir, bueno, me voy a ir a quitar las ganas de parrandear, pero me voy a sentir más cómodo haciéndolo con un zapato mucho más suave que con ese tacón que puede generar o ha creado accidentes. Se trabó el tacón o se le rompió el tacón, ay Dios, ya se le hizo pedazos la fiesta o la reunión a la persona que tuvo ese accidente. ¿Ok? Ahí la psicología, la publicidad está mandando el mensaje y está creando esa necesidad. Pero repito, se da a nivel micro y en determinados productos. No es de carácter universal. ¿Ok?
aquí viene, y Say le sacó o desarrollaron esa parte como para decirle, este señor no tiene la razón, ¿ya? La esencia del planteamiento de su colega John Maynard Keynes, ¿sí? Fue precisamente demostrar que una teoría subjetiva sustentada en la autorregulación del mercado, pues lógicamente no iba a resolver problemas que se generan en el mercado, las crisis que se generan en el mercado, ¿ya? Derivadas de las fallas y o del principio de lucro. Y si estudiáramos un poco, para hacer analogía, la economía de otros países o del modo de producción capitalista más desarrollado en los países industrializados o desarrollados, pues lógicamente vamos a encontrar que lo que mueve la economía es la demanda. Si tu emprendimiento, abriste un car wash, un comedorcito, ok, no te van a demandar productos, ¿qué vas a invertir? ¿Qué vas a crecer? No estás obteniendo la rentabilidad que tú pensaste que podías obtener. ¿Ya? Entonces, vas a crecer, vas a desarrollarte más, vas a abrir otro comedor, vas a abrir otro car wash. Lógicamente sí, la demanda te induce por la cantidad de productos que es objeto de que te demande. Yo me imagino que al igual que todos, gustos y preferencias, tenemos el gusto y preferencia, hablo de comedores, no de restaurantes, de ir a determinados comedores porque la sazón de esa comida nos llena. Entonces encontrás, y ahí te explico ahora, en algunos comedores y yo en algunos restaurantes, las colas que se hacen, porque el gusto y preferencia dice aquí, me gusta el café, o me gusta cómo hacen los huevos, o me gusta cómo hacen el almuerzo, ¿sí? Y ojo, y tengo la capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, lógicamente, no va a haber demanda. Va a haber demanda potencial, no va a haber demanda efectiva, que tengas el gusto, la plata y te vas a comprar los tacones de 10 o 15 centímetros, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahí está la esencia del principio de la demanda agregada de John Maynard Keynes, este principio. Cuando estemos en la política fiscal, ya vamos a presentarles un vídeo sobre el impacto del gasto público en la demanda agregada y como consecuencia en la actividad económica. Esto lo explicamos acá con el objeto de que veas que no es estática, que no es parasitaria la actividad que el gobierno realiza, ¿ya? Sino que tiene, primero cubre fallas intrínsecas del mercado, supera esas fallas intrínsecas, una ya la vimos que la primera distribución de la riqueza en el mercado no es equitativa. Y no hablo de que sea equitativo, decimos equitativa en el aporte que cada uno de los factores realiza en el proceso productivo de la economía privada. ¿Ok? Va a ser equitativa porque me van a estar pagando el ingreso de acuerdo a mis dotes de capacidad y respetando las jornadas de trabajo que establece, ojo, la necesidad de una regulación para evitar qué, para evitar que se siga explotando al recurso humano. Y el término explotar no es ideológico, ¿sí? Sino que te recarguen de trabajo, pues estás haciendo lo que debería estar dividido en dos personas, por ejemplo. O derivado del principio de lucro, ¿sí?
despiden a una persona y el trabajo que hacía esa persona te la pasan a ti. Entonces estás haciendo ¿te están explotando o no? ¿Ok? Y encontramos una explicación más lógica, más objetiva en la teoría objetiva. ¿Ya? Las horas hombre u horas mujer necesarias para producir un bien final. Y el ingreso deberá responder a esa participación, ahí viene lo equitativo, a esa participación, ¿ya?, que le va a permitir al factor trabajo poder regresar el día siguiente con todo su potencial a desarrollar nuevamente la misma actividad. Es decir, el ingreso debe cubrir todo el desgaste, pues, que sufre el factor trabajo dentro del proceso productivo. ¿Ok? Pregunto, ¿está comprendida esta parte y la diferencia entre el planteamiento keynesiano y la teoría clásica? Si yo te lo pregunto en el examen, ¿qué me vas a contestar? ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento keynesiano y la economía clásica con relación al gasto público? ¿Qué más a Sí. contestar? Bueno, yo diría que los clásicos, pues, ellos pensaban que el Estado, pues, tenían funciones muy limitadas, ¿verdad? Y que su aporte a la economía, pues, no era positivo. En cambio, vino Keynes y con la Gran Depresión vio que pues, los mercados no funcionaba lo que era la mano invisible, ¿verdad? Entonces debía haber algún ente que hiciera un apalancamiento para volver a funcionar el sistema. Entonces, ya Keynes, con la concepción moderna, pues le dio ese aporte de que el Estado realmente incide en la economía, ¿verdad? Y puede aumentar la demanda agregada y volver a acelerar en una crisis. Bueno, eso lo diría, pero como que en términos más, ¿cómo decirse? No tan así, pero más o menos es la idea que comprendo yo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Luby. Por supuesto que es la forma en que usted lo hace. Y es eso, no olvides, la clave está en que para los clásicos la actividad que realiza el gobierno como representante de un Estado no genera riqueza, no tiene efecto positivo, como tú dijiste, en la economía. Mientras que la teoría keynesiana les demuestra lo contrario, que sí, efectivamente, el gobierno, a través de las finanzas públicas, vía el gasto público, incide en la determinación de la actividad económica. Y la actividad económica, ¿cómo se mide? A través del nivel del Producto Nacional Bruto, para algunos países, en el nuestro, a través de la variable conocida macroeconómicamente como Producto Interno Bruto. ¿Okay? De tal manera que hay otro elemento importante con ese paisaje que tienes ahí en ese gráfico, que es el camino hacia el lugar donde yo dejé el ombligo, es en Huehuetenango. Vean esta belleza, pasas por la carretera y aquí está esta gran piedra, mira. ¿Y por qué la puse? La puse porque si a través del gasto público, en este caso, tomando ya la división que hace el mismo Keynes, de inversión, se mejoraran las condiciones de infraestructura en esta área, como te repito, camino a Suiza, casi que es Suiza, ¿no es cierto? ¿Sí? Lógicamente va a tener un efecto dinámico en la comunidad que se encuentra ahí y en la inversión privada, porque si el acceso se mejoran las condiciones viales en esta parte de aquí, ya podría tenerse un restaurancito que permitiera
disfrutar de todo esto, que la comunidad se organice y provea esos alimentos de acuerdo a la tecnología apropiada que ellos manejan. Y bueno, estarías desarrollando o estimulando una actividad conocida como ecoturismo. ¿Ok? El abandono en que se encuentra es precisamente porque hay una posición, hay un interés creado de no desarrollar el interior del país y mucho menos actividades del ecoturismo, porque ya con lo que se tiene y con el tiempo que logran que pasen los visitantes extranjeros, pues para el mercado, para la economía privada es más que suficiente, ¿ok? Y en la medida que se siga, y aquí viene un elemento muy importante, con la debilidad y el problema estructural de que los ingresos no son suficientes para el gasto, se va retardando más la atención. Y entonces, ¿cómo vas a evitar la migración? Desde la perspectiva de tener condiciones para generarse ingresos a estas comunidades. ¿Ok? Estoy tratando de hacérselos de esta forma con el objeto. Primero, bueno, ¿por qué y cómo demuestra Keynes que que la función del gobierno a través de las finanzas públicas es dinámica? Y él lo demuestra por el impacto que tiene en el Producto Nacional. El aporte de la cátedra, lo vimos acá, el impacto que tiene en el desarrollo integral de la persona y que va a generar una economía externa positiva para la economía privada. ¿Ok? ¿Comprendido, colegas? Gracias, Ludwig. Los demás, pareciera que solo estoy trabajando con Ludwig y María Fernanda. Bien, espero que comprendan, ¿no? Ya les dije que ustedes ingresaron con 100 puntos, sabrán si los dejan en el camino o no los dejan en el camino, ¿ok? Sigamos, pues, Mari, porfa. Clasificación de los gastos. General, gastos ordinarios recurrentes, gastos extraordinarios no recurrentes. Finalidad del gasto. Gastos para el funcionamiento del Estado. Gastos para los servicios públicos indivisibles. Gastos por servicios públicos divisibles. Gastos de carácter social. Bien, gracias, Mari. A ver, al igual que los ingresos que vimos su clasificación, ¿sí? Los gastos, pues, tienen dos clasificaciones. Una de forma muy general, el gasto ordinario, que es el gasto recurrente, y el gasto recurrente, pues va a ser el pago de la energía eléctrica, el pago de los salarios que se tiene que cumplir, ¿ok? Y los extraordinarios, que lógicamente no son recurrentes, sucedió algún fenómeno y lógicamente se tiene que desviar dineros para poder atender las consecuencias que está generando el fenómeno político de Hormuz en el sentido de que que encareció o incrementó el precio del barril del petróleo. Tenemos que buscar algún paliativo que permita coadyuvar y vean esto, con aquel destino del gasto, con aquel interés colectivo y con la economía de la familia. Y aquí te encuentras en la disyuntiva. Este es coyuntural, esperemos que no tarde más de lo debido, porque hoy sí ya puedo reafirmarles la hipótesis que les dije que tenía yo como cátedra o como economista viendo lo que está pasando en el mundo, que no es otra cosa de el establecimiento de nuevos modelos de acumulación de los pistos a través
¿sí? De factores extraeconómicos que no tienen mayor sustento, porque después de 5 meses, creo ya que llevamos, pues no se ha demostrado que esté fabricando Irán una bomba, que fue la causal supuesta de esta ingratitud que se está cometiendo con la vida y el desarrollo integral del ser humano, con todos nosotros. ¿Sí? Aquí a todos nos subieron los frijoles, el azúcar, los huevos, bueno, ya, y lógicamente estás perdiendo poder de compra. Ese mismo fenómeno también le pasa al Estado para que veas que lo que decían los clásicos, ¿sí? Que era consumidor a través del gasto, ¿sí? Consume bienes y servicios o materiales y suministros que regresan a la economía o deberían de regresar a la economía, ¿ya? Para atender todas aquellas necesidades que no son de interés del sector privado, como lo dijo Adam Smith. Hoy por hoy, en mi sencilla opinión, estamos frente a un neomercantilismo. Y neo porque ya no existen los materiales preciosos en su explotación como se dio en aquel siglo, ¿ya? Y no tanto para hacerte fuerte frente al mundo, a excepción de la posición norteamericana, ya el resto de países están más con la línea de seguir con la política de comercio exterior que se tenía previo a la llegada de Donald Trump, ¿ya? Pero al final se está mercantilizando todo lo que está en manos del Estado o del gobierno como representante del Estado, debilitando y como consecuencia premiando los intereses particulares sobre el interés social. ¿Sí? ¿A quién afecta que no podamos ingresar de forma fácil al campus universitario? Tú vas a ir a hacer una gestión y si vas en vehículo, tenés que hacer la cola para poder decir, ¿es estupidez o no es estupidez? ¿Ok? Entonces estás viendo todo un proceso que está debilitando, que está afectando tu formación académica, esas capacidades que es harta obligación de la Universidad de San Carlos trasladarle de la forma científica, ¿ok? Técnica, a todos y cada uno de los estudiantes en sus diferentes o en las diferentes profesiones que tiene la Universidad de San Carlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el aporte que das, ya lo viste, al mercado, a la economía privada. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva, ¿ya? Cualquier fenómeno que obligue a buscar fuente de financiamiento, ya sea ordinaria y o a través de deuda, lógicamente está considerada como un gasto no recurrente porque es extraordinario. ¿Ok? Y por la finalidad del gasto, lógicamente, el gobierno como representante de este Estado, para funcionar, pues lógicamente necesita instalaciones. Para funcionar necesita recurso humano. Para funcionar necesita servicios no personales, luz, agua, teléfono, ¿ok? Y bienes, servicios, materiales o suministros para poder cumplir con las funciones que la sociedad le dio al Estado. Y si se preguntan, ¿pero dónde están? Ya las vimos, están en la Constitución Política de la República. Todo ello se va a clasificar como gasto de funcionamiento. Gastos públicos o gastos para los servicios indivisibles, ¿sí? Bueno, lógicamente no podemos dividir y entregarle a cada
ente acá, gobierno local, para construir una carretera que va a unir a 2 departamentos o a 2 municipios, ¿ok? ¿Ya? Que ese ya cae dentro del gasto de inversión, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, no se pueden dividir los que sí se pueden dividir. Y lógicamente la finalidad del gasto por el lado del sector social. Y vas a tener gasto social. ¿Dónde está el gasto social? Lo tenés en el Ministerio de Desarrollo Social, por un lado. Lo tenés en el Ministerio de Educación, por el otro lado. En el Ministerio de Salud. Entonces, hay una clasificación. ¿Ya? El gasto por su finalidad, el gasto productivo, gasto social, gasto económico, ¿ok? Que son las formas que la teoría nos está explicando cómo se clasifican los gastos. De forma general, repito, gastos ordinarios. ¿Y a qué se refieren los gastos ordinarios? Aquel gasto recurrente. Aquí puedes aplicar lo que ya conoces en micro sobre los gastos fijos y los gastos variables. ¿Ok? ¿Cuál es recurrente? ¿Cuál es no recurrente? Que estoy haciendo cierta analogía, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero podríamos buscar los gastos fijos del gobierno y los gastos variables del gobierno, ¿ok? Pero en la clasificación del gasto del gobierno vamos a darnos cuenta que la más usada pues va a ser la que se le da al sector público, al gobierno general, como eh, o a través de las cuentas nacionales. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud con esto? De no haberla, veamos cómo se estructura el gasto. Por favor, Mari. Estructura del gasto. En la concepción moderna del gasto público es importante conocer la estructura de estos, porque desde el punto de vista del desarrollo de una economía, no es lo mismo que la mayor parte de los gastos públicos se traduzcan en gastos de bienes de consumo en vez de gastos de inversión pública, dependiendo a qué tipo de gasto se le asigna mayor porcentaje. Así será el impacto en la actividad económica. Ok. Aquí tienes el otro sustento de la teoría keynesiana. ¿Sí? No es lo mismo destinar o financiar gastos de inversión por el impacto que tiene en la actividad económica que gastos de funcionamiento. Máxime si no provienen de la fuente ordinaria. Así es, Ludwig. Y ahora le voy a comentar algo para ilustrarlo, ¿ok? Decía entonces que si no se financia con la fuente ordinaria, que ya todos ustedes saben que es a través de los impuestos, que ya conocemos, ¿sí? Y se tenga que recurrir al endeudamiento público, y si éste se asigna al gasto de funcionamiento, ¿ya? Que se traducen en gastos en bienes de consumo y no a los gastos de inversión, lógicamente el impacto en la economía va a variar. Y veámoslo con el siguiente ejemplo, siguiendo la parte micro. A ver, si tú te endeudas porque necesitas comprarte toda la ropa adecuada para ir a una parranda o te fuiste de parranda y por eso te endeudaste, lógicamente vas a disfrutar hoy. Es pan para hoy, pero hambre para mañana. Pero si tú te endeudas, que creo que ya se los mencioné, para adquirir un pick-up, un vehículo, porque vas a realizar una actividad económica, lógicamente es un gasto de inversión que te va a generar rendimientos que te van a permitir cubrir la deuda y generarte la rentabilidad que tú estás buscando. Entonces, no es pan para hoy. Esa forma de gasto que tiene su rendimiento se va a convertir en un gasto familiar recurrente, pero de inversión,
porque no te lo llevaste para ir a parrandear, ¿ya? O si te endeudaste para, creo que les dije eso, para construir una habitación más en tu vivienda, ya sea para tu familia o para poder rentarla como local porque está la calle y hay mucho movimiento y se lo vas a rentar a alguien que va a poner una tienda o una ferretería, pues con la renta vas a pagar la deuda, el coste financiero de la deuda, el capital y los intereses, ¿no es cierto? Y una vez terminado eso, para ti va a ser un ingreso posterior, una rentabilidad posterior, una ganancia posterior, ¿ya? De tal manera que don John Maynard Keynes, ¿sí?, dejó ese aporte y llegó en su análisis hasta poder decir, bueno, vean, para poder corregir los ciclos económicos, las crisis económicas que se dan en los mercados, porque no se logra la autorregulación en la cual se sustentaba la teoría liberal de la economía, ¿sí?, es necesario que alguien participe, pero a través del gasto de inversión. No importa que se endeude. Con esta parte le dieron la característica a John Maynard Keynes, que es el promotor de que el gobierno crezca y que ese crecimiento o que se endeude o que use más dinero del que le ingresa, y eso va a tener efectos negativos en la actividad económica porque hay monetización y todo el tema de la teoría subjetiva, que es importante conocerlo, que es importante analizarlo, ¿ya? Fundamentalmente los Chicago Boys, los monetaristas y la corriente neoliberal, digamos, ¿ok? De tal manera que Keynes nos demuestra, y se demostró en la praxis social, en la realidad económica y social de los países, que efectivamente a través de la intervención del gobierno, pues logra equilibrar o minimizar los efectos negativos de una crisis en el mercado. Ya hablamos de la crisis de los años del 2008-2009, ¿sí? Hablamos un poquito sobre eso, pero con elementos que ilustran el principio que sigue vigente de Maynard Keynes en algunos países, en otros menos porque se está premiando, privilegiando o se está en el proceso de debilitamiento del gobierno para poder trasladar ese bien o esa función al mercado porque les es rentable, no por la parte ideológica del que el gobierno es ineficiente, porque como no tiene el objetivo de lucro, no va a ser innovador. Aquí, como dice el chiste, depende, dijo Pepito, depende, ¿sí? Depende precisamente de hacer valer todo lo que usted como economista conoce sobre la teoría económica y los principios en que se sustenta esto. Y pues te pregunto, ¿cuánto más hubiera alargado la crisis, ¿sí?, si el gobierno no interviene en el crack de los años 30, si los gobiernos no intervienen en la crisis reciente de la bolsa de valores, vía el subsector vivienda, ¿no es cierto? Pues bueno, ahí encontramos los economistas y es la capacidad que la cátedra te está trasladando para que puedas realmente comprender y diferenciar entre la posición clásica y la posición moderna de John Maynard Keynes sobre la actividad o la necesidad que exista un ente que tome parte de la renta nacional. Y repito, si se logra hacer eficiente ese proceso de tomar esa parte de la renta nacional, pues lógicamente no se requeriría incurrir en endeudamiento. ¿Por qué? Porque con los ingresos ordinarios, con los ingresos recurrentes, ¿sí?, se va a financiar toda la actividad del gobierno, pero para regresarlo en bienes y servicios de la población, ¿ok?
Sigamos, por favor. Perdón, ahí había escrito algo Ludwig. ¿Me lo recordás, Ludwig? Porque solo lo vi, no me lo grabé. ¿Sí me escuchas, Ludwig? Sí, licenciado. Tú escribiste algo, pero ya no lo copié. A ver, dímelo. Bueno, el último mensaje fue de Brandon. Él dice qué tan grande debe ser el gobierno, hasta dónde Ok, puede ok, intervenir. perdón entonces, perdón Brandon, fuiste tú, ok. Ahora, pero gracias por recordarme. Aprovecho para poder reafirmar lo que vimos con las relaciones del ingreso. Grande o pequeño del Estado te lo da la carga tributaria, Brandon. ¿Ok? Lo que representa el gasto total del gobierno dentro del Producto Interno Bruto. Ese es el tamaño del gobierno, no sé si tú estabas, pero bueno, me permites que se lo recuerde a todos. Les hice la analogía entre Guatemala, el estado de Guatemala y Costa Rica. La carga tributaria de Costa Rica es alrededor del 18%. En Guatemala no ha pasado, se ha mantenido entre el 10, 11, 12%, ¿ok? De tal manera que siguiendo este principio aceptado internacionalmente para medir el tamaño del gobierno, sí, podemos decir que el gobierno tico es mucho más grande que el gobierno guatemalteco, ¿ok? Entonces es fundamental, no es por el lado de bueno, que la burocracia, el crecimiento de la burocracia, por favor, y no estoy defendiendo a John Maynard Keynes, pero en teoría económica, sí, eh, si revisas bien, Keynes, Keynes no propició ni nunca habló sobre que debe de irse haciendo cada vez más grande el Estado, más burocrático, ¿no? Para nada. Si buscan el libro original de la teoría del dinero, el interés y el empleo, se van a dar cuenta que nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Son elementos periodísticos, pero que vienen de un lado que tiene determinado interés. Ya, me imagino que has escuchado, unos dicen no, que primero tiene que decir dónde se fue el subsidio anterior, que para que puedan pedir esto, pero no han justificado y el subsidio no es un buen elemento. Pues hombre, ¿qué querés? ¿Sí? Se va a apoyar al final al consumidor final, al poder de compra de la economía, o no. Mientras más discusión pueda darse, más va a tardar en llegar el tema y lógicamente va a afectar más la economía de las familias. No es la solución porque la causa no es económica y no es un factor interno de la economía guatemalteca. Primero, ¿ya? Primero. Por lo tanto, y aquí sí lo aplauden, va a ser el aporte de todos los guatemaltecos, porque todos pagamos impuestos y de eso se va a tomar parte para poder atender particularmente aquel insumo que sustenta la estructura productiva del país. Y ahí, lógicamente, tenés prioridad en el tema del uso del combustible diésel, que es el que se usa para el transporte de mercancías y de personas. Ahí habría un efecto positivo para todos. Pero como les dije, como economista, no solamente tenés este mecanismo fiscal, podés trabajar el tema cambiario, podés trabajar el tema arancelario, en aquellos aspectos que cumplan con la filosofía del gasto público.
atender el interés colectivo. ¿Ok? Bien. Porfa, Mari. Desde el punto de vista, los gastos se clasifican en gastos públicos, en bienes de consumo o servicios y gastos de funcionamiento. 2. Gastos públicos de inversión o capital. Ok, a ver, gracias, Mari. Vamos a corregir esta parte. Está ahí, está de más, para que lo noten. ¿Ok? Y en lugar de la coma, aquí debe ir punto. ¿Ok? Bien. Gasto público en bienes de consumo o servicios es al que se le denomina desde las cuentas nacionales gasto de funcionamiento o gastos de operación, tomando la macroeconomía moderna de John Maynard Keynes, y los gastos de inversión, que también se llaman gastos de capital. ¿Ok? Gastos de capital. Y aquí el análisis ya lo hicimos, ¿sí? La interrogante que como economista debes plantearte acá es, habiendo confirmado, probado, determinado que el Estado participa como un demandante más, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener esa demanda por el lado del gasto de funcionamiento y qué en la determinación del Producto Interno Bruto y qué efecto tiene los gastos de inversión o de capital en la determinación del Producto Interno Bruto, que en términos generales los economistas lo manejamos, el rol del gobierno como representante del Estado en la actividad económica del país. ¿Ok? A través de, ¿qué estamos estudiando acá? La ciencia de las finanzas públicas. ¿Ok? Entonces, a través de las finanzas públicas, ¿qué tanto puede el gobierno participar con sustento en la teoría del principio de la demanda agregada, que ya saben ustedes que es de John Maynard Keynes, al que le han pegado y no pudieron demostrar lo contrario, ¿ok? En la praxis, ¿ya? Y se sigue utilizando. Ahora como economista, ya te había mencionado, pero puedes ver, bueno, qué otros elementos hay para incidir en la actividad económica. Bueno, desde el gobierno, ahí tenés lo que está haciendo Trump, pero como te repito, se agotó la acumulación a través de la globalización económica, a través del modelo neoliberal, logró la apertura de las economías. Lógicamente, el análisis del economista en cada país es ver qué tan positivo fue eso para el país y particularmente para el desarrollo económico que conlleva esa categoría, ¿sí? El desarrollo o de la mejora de la expectativa de vida de los ciudadanos de un país y ciudadanas de un país, ¿ok? ¿Qué tanto? Entonces la interrogante es qué tanto impacto va a tener en el gasto de funcionamiento en la economía o el gasto de inversión en la economía. Aquí tiene validez todo lo que estudiaste del multiplicador de la inversión. Por supuesto que, ojo, la demanda de bienes de consumo, materiales o suministros por parte del gobierno como representante del Estado para poder atender las necesidades públicas, esa demanda manda un mensaje al mercado y va a haber una respuesta de la oferta. ¿Ok? El Ministerio de Gobernación determinó que era importante dotarle a la policía en todas las cabeceras departamentales o las más concentradas, ya no pick-ups, sino motos para tener mejor movilidad por el tema del tráfico. Y bueno, vamos a importar motos, ¿ok? Ese es un equipo, va en gastos de funcionamiento, pero ¿qué hizo? No puso a crecer la economía porque no tenemos fábrica de motos. Incrementó la demanda vía importaciones de más motos, ¿ok? Y entonces se van a importar más motos que van a venir a atender esa emergencia. Entonces el dinero que están regresando a la economía, porque lo estoy tomando de la economía,
a través de los impuestos, sí, lo estoy regresando en motos, siguiendo el ejemplo que estoy usando en este momento, sí, pues lógicamente al importador se le pagó el dinero, pero es un dinero, repito, que está regresando, ya se produjo aquí, no es que se esté inyectando, o sea, no es un dinero monetizante, en otras palabras, en palabras técnicas y de jerga económica, no se está monetizando la economía con el gasto público porque es a través de la parte de la renta nacional que se toma vía impuestos para poder atender ese tipo de gasto. Lógicamente, el equipo ese va a requerir de otros insumos para poder desarrollar su actividad. Entonces te convertís también en que se va a incrementar la demanda del Ministerio de Gobernación en el gasto para compra de combustible, por ejemplo, para los servicios de ese equipo, para las reparaciones de ese equipo. Te estoy mencionando esto porque cuando lleguemos al presupuesto, como economista es lo que tú tienes que tomar en cuenta, porque no solo decir, bueno, compré las motos y ahí están, pues yo necesito financiar todo lo relativo para que me funcione ese equipo. Y lógicamente tener el policía o la policía que va a conducir ese vehículo. ¿Qué hay en el fondo? Te estoy hablando de planificación. ¿Ok? Te estoy hablando de planificación. Entonces, no es hacer un presupuesto por hacer el presupuesto. Se necesita la planificación porque ahí está la priorización del gasto hacia lo esencial para prestar de forma eficiente, dinámica y pronta ese servicio público, que es para cubrir las necesidades de seguridad de la ciudadanía de este país, ¿ok? Entonces, es objetivo. Desde ya te estoy diciendo, mira, bueno, te van a dar un curso de planificación, por supuesto, económica. Yo te voy a trabajar el tema acá del presupuesto por programas, ¿sí? La base teórica, que te explica lo que yo estoy haciendo de forma coloquial, que no es solo de ir a hacer la carretera, hay que o sea, tengo que dejar previsto un monto que le permita dar el mantenimiento. ¿Qué se ha hecho en otros países? Creo que te has dado cuenta en la ruta del Atlántico que lo hicieron empresas taiwanesas, porque es donación de Taiwán todo el asfalto hasta el rancho, ¿sí? Es para 20 años. Es decir, una infraestructura de primer mundo, porque ese es, ojo, esa es el tener claramente para qué es el gasto público y lo vas a invertir, ¿ya? Para no estarle dando mantenimiento a los 2, 3 meses, ¿sí? Lo vas a hacer de la forma más eficiente y con todos los estándares internacionales que debe de llevar una carretera que une los mercados hacia los puertos de exportación, ¿ok? Entonces, si ves, no estamos hablando babosá, estamos hablando claramente, ¿sí? Del tema de la planificación que es necesaria en toda la actividad pública o privada, en la actividad familiar, tienes que planificar. Ahí viene ya el tema de la racionalidad. Bueno, ¿dónde? ¿Qué es lógico a tú? Si quiero llegar a trabajar mañana bien, pues tengo que comer, hacer los 3 tiempos, ver si mi conciencia está tranquila, dormir las 6, 7 horas para levantarme con toda la dinámica y seguir generándome los ingresos para tu desarrollo, el de tu familia, que va a depender, y lo vimos, de si el modo de producción es suficiente para poder atender todas las necesidades a través del salario del factor trabajo, ¿ok?
Bien, ¿alguna pregunta, colegas? Clasificación según el efecto en el sistema económico. Gastos públicos productivos son los que se realizan en la producción de bienes económicos y servicios públicos. Gastos públicos reales constituyen un gravamen del producto social, gastos de defensa o de la renta nacional, servicios de la deuda externa. Ok, aquí tenemos otra clasificación que nos da la teoría con el objeto de fortalecer nuestro conocimiento, que podemos desagregar y buscar, bueno, cuáles son los gastos que están amarrados a la producción. Ya. Vimos los elementos del gasto público y bueno, ahí viste el proceso de la enseñanza. Lógicamente es un gasto productivo. Y aquí te dejo la inquietud. ¿El calificar al recurso humano será gasto de funcionamiento o debería ser gasto de inversión? El gasto de inversión real en una carretera va a crear las condiciones necesarias para que se desarrollen las actividades económicas privadas. Efecto dinámico, orientado a estimular la inversión privada, ¿sí? O a inducir la inversión privada. Inducir es, bueno, por fin se tomó la decisión de mejorar las carreteras de toda el área ecológica de Cobán, de Quiché, de Huehuetenango, y ahí van a ir 20,000 millones de dólares del Estado para mejorar las condiciones y hacer la infraestructura vial de primer mundo. ¿Okay? Lógicamente, y lo has visto, no había negocios antes donde no hay carretera, pero cuando se hace una carretera ya aparecen actividades económicas. Eso se le llama inducir la inversión privada, es decir, complementar. Aspecto que tristemente en el país no se ha realizado, pero en otros países se realiza. Hay una articulación entre las dos economías y se conoce en qué áreas va a ampliar la inversión de economía privada y qué se necesita de parte de la economía pública para llevar ese desarrollo a esas áreas donde está previsto, está planificada la inversión privada. ¿Ok? Y el gasto público real, que se conoce como real porque lo tenés que hacer para dar la seguridad y la defensa, funciones desde los tiempos inmemoriales que vimos, ¿sí? Lógicamente, el gasto de defensa, por supuesto que constituye un gravamen al producto social. ¿Por qué razón? Porque le estás apostando y asignando parte de la renta que tomas vía impuestos, ¿sí? A un sector de armas. Y por lo tanto, es un gravamen al producto social porque tendría que venir, y aquí hay un ejemplo claro, no de ahora. Costa Rica hizo su reforma agraria sin tanta bulla como la que sucedió acá con el tema de la revolución o de los gobiernos de la revolución, hizo su reforma agraria y un tipo como el papá del actual presidente, con las diferencias del caso por supuesto y los tiempos, Pepe Figueres, que también era otro intelectual que se había desarrollado fuera de Costa Rica, 1947, realiza la reforma agraria y, ojo, decide conjuntamente con su sociedad a no tener ejército, sino apostarle a la educación. ¿Ok? Por supuesto que el Ministerio de Gobernación para la Seguridad Civil sí tienen los señores nicaragüenses. Poquito la diferencia, puedes ver el nivel educativo de ese país,
ver los indicadores sociales de ese país versus los indicadores sociales de nuestro país, y entonces tener datos que te están diciendo la realidad, ¿ok? Y el otro, si logras generar un sistema tributario que te permita obtener de las fuentes ordinarias, de las fuentes recurrentes, los pistos que necesitas para atender vía gasto público aquellas actividades públicas que no son de interés del sector privado y cumplir con ese devenir histórico que a partir de la creación de la ONU, buscando la paz del mundo, ¿ya? Paralelamente vienen los derechos sociales que se adicionaron a los que ya existían en las constituciones, que eran los derechos individuales, ¿ok? Entonces, si se financia con eso, o te ves obligado, y aquí te hablo nuevamente de Keynes, justifica el déficit presupuestario, la deuda pública, sí y solo sí, para corregir las deficiencias intrínsecas del mercado. ¿Ok? Las crisis intrínsecas del mercado. Entonces, el pago de intereses con el manejo de la deuda, que se le llama servicio de la deuda externa, pues lógicamente es un gravamen, porque estos pistos de intereses o de servicio de la deuda debería estar destinado a atender necesidades colectivas, no para lo que ya estamos viendo acá. ¿Ok? Bien. Quiero agradecerle a María Fernanda su colaboración. Si no hay preguntas, colegas, que tengan feliz clase, feliz feriado mañana por el día de ustedes, economistas o de las ciencias económicas, y los veré hasta lunes porque este viernes no tenemos clase. Feliz fin de semana. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Feliz noche, chicos.